Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Sobreseídos, abogados que hablan. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Yo ya estoy de vuelta, feliz y contenta aquí con mi querido Diego. ¿Cómo estás? Te echábamos de menos. Me echaron de menos. Te echamos mucho menos con Gustavo. ¿Y sí. Gustavo Lorca? Hola Bárbara, hola Diego. Bueno, sí, efectivamente te echamos un poquito de menos. ¿Qué serio, Gustavo? Era demasiada testosterona aquí en puro ¿Qué programa. serio, Necesitamos el toque femenino. ¿Qué fue lo que Sí. echaron de menos? Su presencia, güey. Ay, que soy Su aporte a este programa. Soy lindo. No, y tus aportes, por supuesto. Oye, pero yo les quiero felicitar porque hicieron un tremendo programa con muchas visitas, así que aprovecho de agradecerles a todos nuestros auditores, telespectadores. Ustedes saben que esto se transmite por la señal de TVX y además todas sus plataformas. Entonces, muy agradecida de que hayan tenido mucho éxito con el tema de la semana pasada. Hay que decir, eso sí, que Mara Cedini se vendía como pan caliente el tema, así como también el tema de Italo Omeña. Sí, por supuesto, eran dos temas que estaban Oye, en top. Yo creo que quería darle un agradecimiento especial también. Siempre la gente que está detrás de las cámaras hace una pega fundamental Sí. en estos programas. Tienes Así razón. que a la Conita Serrano, A nuestra Connie. que no se ve, pero es clave en el programa, también mandarle un cariñoso saludo. Sí, un abrazo a nuestra Connie, directora de podcast, que es seca, además seca. Seca la comunidad, arma Sí, nos llama estas al cosas orden. en 2 segundos y nos pone en regla. Y nos llama al orden. Oye, a propósito de orden, voy a leer el título del capítulo de hoy, que además, contando un poquito de intimidades de la interna de nuestro programa, hoy día la pauta fue preparada por Diego. Así que muchas gracias por prepararnos. Bárbara, tan buena estás pauta. rompiendo códigos. No, ¿por qué? Estamos rompiendo códigos ya. Ah, ya, Parece eso que es como el que tiempo está de de romper moda. códigos. ¿Ah? ¿Ah, Sí, claro. ¿Sabes qué? Yo creo que depende de los códigos. Por supuesto que sí. Yo creo que depende de los códigos. Si te refieres a Mara Cedini, yo creo que depende de los códigos también. A mí me pareció bien lo que ella hizo, fíjate. ¿Sí? Sí, porque describió un poco la interna de cómo se toman las decisiones. La brutalidad de cómo se toman las decisiones y lo que se hace a la interna, que no es solo de este gobierno, no es monopolio Así es. del gobierno de José Antonio Cast. En el gobierno de Gabriel Boric pasaba exactamente lo mismo y en el gobierno anterior de Sebastián Piñera pasaba exactamente lo mismo, quizás con una lógica un poco distinta, pero en general Mira, fíjate la rudeza que- del ejercicio del poder siempre está. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que por mucho que sea la rudeza del ejercicio del poder, no sé si tú estás de acuerdo, Diego, es cierto que la política es ruda, que hay que tener cuero duro, todo lo que tú quieras. Pero en mi opinión, cuando estamos hablando derechamente ya de niveles de agresividad, de presiones indebidas, bueno, por cierto, aquí tenemos ustedes dos, son laboralistas, son especiales en esa materia del derecho, cuando ya está así marcadito al pie de la letra las infracciones a la ley Karin, a mí me parece que de verdad es para romper los códigos. No, O sea, no se puede tolerar ese nivel de vulneración. Pero fíjate que las descoordinaciones internas que dio cuenta la Diego, entrevista. ¿por qué, Diego, me miras con esa cara? A ver, la gente que nos está No. escuchando, Diego está mirándome. No, sí. ¿Qué pasó? O sea, yo creo que... Es que él tiene otra opinión. Pero está bien, sí, porque yo no tengo otra escucharon. opinión. Gustavo me conoce bien. Sí. Ya, yo quiero conocerte más. Diego, por favor, expresa. Yo creo que rompió todos los códigos. Ya. Sin duda. No, sin duda. Pero aunque la hayan tratado de la manera que la trataron, aunque le hayan dicho, oye, si tú no colocas, porque eso es un amedrentamiento a lo menos, si tú no colocas en tal cargo a tal persona, Lo que pasa es que- te hago la vida a cuadritos. Yo creo O sea, que... ¿es parte del código, de verdad? Yo creo que la versión de sus hechos, sin quitarle veracidad a lo que ella dice, pero todo está envuelto en un contexto totalmente político y mediático. Entonces, no es que le quiera, insisto, quitar veracidad a sus dichos, pero creo que tiene una doble intencionalidad respecto de ella lo que quería buscar. Y yo creo que en eso se equivocó. Rotundamente. Y te doy, o sea, más que darte el punto, te encuentro razón y tienes un tremendo punto ahí, pero eso no quita, para ir cerrando un temita de introducción que en realidad no estaba pensado, pero para que ustedes vean que somos espontáneos en este podcast. Fíjate que yo insisto en lo otro, es decir, independientemente que sea gobierno, que sea política, el ambiente que sea, me parece que no se puede tolerar, o sea, no es que me parezca, estoy convencida que no se puede permitir un tipo de atropello de derechos que son esenciales a la hora de trabajar, de ejercer un cargo público en el sector privado, sea en un medio de comunicación, yo estoy de acuerdo, sea donde sea. Pero a ese nivel de ministros de Estado,
¿Mm? Dudo que exista eso. No, yo... Entonces estás poniendo en duda la veracidad de sus Pero dichos. claro. Pero estás en todo el derecho Bueno, a hacerlo. Sí, por supuesto. No. creo. A ver, es legítimo, Ahora- no eres el único, ¿ah? Yo creo que ella deberá aprobar los tribunales, pero, o sea, en un cargo de tal envergadura de la responsabilidad del Estado, yo creo que la gente común y silvestre en su casa tiene la misma duda que yo. Bueno, yo discrepo completamente de ese tema y lo tratamos. Me parece a mí que yo creo que hay ciertos límites en cualquier espacio. Y fíjate que lo que yo dije la semana pasada se está corroborando esta semana finalmente. No te puedo creer. Porque yo lo que dije ¿Qué es que pasa? esto genera este tipo de problemas, de forma de ejercicio del poder, de forma violenta, de violencia en el trabajo, en términos del marco de la ley Karin, de la ley 21.643. Me parece a mí que eso tiene igual repercusión en la forma que se ejercen las políticas, o se hacen las políticas públicas y en la gestión del Estado. Fíjate que dentro de la cantidad de autoridades que salen casi todos los días, cada 4 días, yo creo que va a ir bajándose ese ratio cada 3 días, no sé. Muchas de ellas han salido por denuncias por Tú dices ley las que Karin, salen, las que pierden el cargo. las que pierden el cargo, las que tienen que renunciar, porque Pero efectivamente las de este gobierno. las de este gobierno, sí. Sí. Es que ha sido brutal, creo yo. A eso me refiero, que a veces los malos ambientes, los ambientes laborales tóxicos generan justamente errores de este tipo porque no hay acuerdo. Cada uno defiende su área, su espacio, y al final se pierde un poco la visión genérica. Y en ese sentido, hablando del poder, yo creo que una de las cosas que nos convoca hoy día es un poco el reportaje que hubo esta semana. Sí, pero déjame leer el título. Por favor, El sí. título. Le estás quitando el rol, amigo. Quiero solamente leer el título, que se llama Poder, Influencias y Recursos Públicos. La pregunta es, ¿dónde termina la legalidad y empieza la falta de probidad? Y ahí, Gustavo, te cedo la palabra, porque esto a propósito de las últimas novedades del caso Monsalve. Últimas novedades que ahí con Gustavo tenemos una opinión distinta. Sí, claro. Una teoría distinta, pero esto básicamente dice relación, señoras y señores, con un reportaje recientemente emitido por el área Canal 13. de Canal 13, la investigación, donde básicamente se reveló un peritaje de la PDI al teléfono de Monsalve que incluía historiales de búsqueda como drogas de sumisión, páginas de citas, además de chats y registros de mensajes. Luego hay una reconstrucción de cámaras también donde se ven imágenes que al parecer habrían sido inéditas o no habían sido mostradas anteriormente cuando estalla el caso, y también se habla del seguimiento judicial respecto de las medidas cautelares que hace poquito fueron rebajadas. Así es. Y él ya está con un arresto domiciliario solo nocturno. Así es. Entonces, partamos con el tema del caso de Manuel Monsalve, porque es un caso que Interesante. remeció. Interesante, remeció al gobierno de Gabriel Boric, así solo para decir un par de cositas. Fue el caso en el que el expresidente tuvo una conferencia de prensa de más de 50 minutos, muy extensa, donde, dicho sea de paso, a propósito de maltrató a una asesora de comunicaciones, estando ahí en el lugar, cuando ella muy sabiamente le decía así como que pare, no se hunda más, señor presidente, y la termina retando en público, ¿no? Sí, qué donde un Ministerio de la Mujer totalmente ausente, invisible. El frente gobierno a este tema. feminista. Del gobierno, muy bien, del gobierno feminista. Y para terminar y darte la palabra, Diego, de un caso que no es solamente las graves acusaciones de delitos de connotación sexual. Recordemos que es la querellante señala que aquí lo que hubo fue una violación y además 2 delitos de abusos sexuales. Sí, no, que también acá el señor Monsalve hay una lista de investigación que no se conoció mucho, que dice relación con el uso de los gastos reservados y también con la mala utilización de funcionarios de la PDI, quiero decir, para efectos de inteligencia, precisamente para resguardarse. No sé si ustedes se acuerdan cuando trató de ir a rescatar cámaras de seguridad, etcétera. Eso es como a grandes rasgos el contexto. Ahora, Sí. quiero saber qué piensas tú, cómo ves tú este caso. Y yo creo que, bueno, de partida está medio trillado, yo creo, señalar de que este fue uno de los casos que puso en jaque el gobierno de Gabriel Boric, ¿ya? Pero hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y me gustaría compartirlo con ustedes dos, A ver. amigos míos. Muy bien. Amigos míos, Amigos me míos, enamoré. que me encanta los días viernes. Con lluvia.
con lluvia además, como romántico. Pero Está tan no, romántico. ¿Cierto? Me parece. algo me pasa. Algo te pasa. Beto, tienes la piel más brillante. No sé. No, si es la niña que me maquilla atrás. Es verdad. Nuestra Vania querida, las personas que no nos ven, para que ustedes sepan, los que solo están escuchando, Diego está con una piel así, pero ya casi una piel coreana, que se la estamos envidiando, ya. Dicho sea de De hecho, paso, estaba hasta medio chinito, dicho fíjate. sea de paso, el presidente de Corea estuvo ayer. Sí, ayer. Estuvo ayer con el presidente Kass. Ah, mira. Y se hicieron un saludo bien particular, ¿lo vieron? Ah, sí. No Así, lo vi. Como que, Como, claro, o sea, ¿qué es eso? en este país falta la coreano? platita. La platita, claro. El corazón coreano. Pero de corazón coreano faltaba platita, No, porque corazón las dos coreano. cosas pueden Bueno, ser. yo creo que era un mensaje subliminal de los coreanos a Chile, ¿eh? Ah. Sí, pues. Hechos un amor, es una cosa así, como que eso es lo que nos quieren decir. Yo creo que, bueno, lo que le falta a este país, pues inversión, pues. Ya. Pero Bueno, volvamos al caso Monsalve. no nos vayamos al tema. Yo lo que quería compartir con ustedes es que hay una cuestión que se ha dicho muy poco en los medios de comunicación sobre el caso Monsalve. Más allá del tema, que no quiero bajarle el perfil al tema del abuso contra la funcionaria y todo lo que se dijo, pero hay una cuestión que yo no sé si ustedes saben, pero la Subsecretaría del Interior maneja un presupuesto importante en materia de recursos respecto del ítem o de la glosa presupuestaria respecto de los gastos reservados. Así es. Y respecto a ese tema en particular, ha salido o han comentado muy poco respecto de toda la plata que se gastó el ex subsecretario Monsalve respecto a esa glosa. ¿Sabes el monto de la glosa? ¿Tienes alguna idea o eso también está en carácter de reservado? Está en Porque yo lo carácter desconozco. reservado, pero ¿Alguna aproximación? según la DIPRED, tengo entendido que son, no sé, son aproximadamente $10 millones, algo por el estilo. Ya, ¿Mm? harto. Muchísimo. No dinero. quiero dejarlo con exactitud porque no manejo el dato, pero lo que quiero decir es que no es poca plata. Ya. Serían lo que se le imputa a él es el uso, aparentemente, no sabemos si indebido o no, porque como son reservados y no tiene el deber de justificación de todos los usos de fondos públicos de todos los funcionarios del Estado, sino que los gastos reservados tienen una rendición periódica confidencial, entiendo, Sí. con la Contralora General de la República o con el Contralor General de la República, y en el caso de Monsalve serían algo así como 847 millones, 900 millones Sí. aproximadamente. Lo que digo yo, no sé si es lo que está en cuestionamiento, pero sí es el monto que más o menos él habría que- utilizado Mira, del acá tengo fondo. la- Ese cifras, es el chicos. problema. Ahí Gustavo le dio en el clavo. Porque es el problema, no está en cuestionamiento. Se ha tocado el tema sexual, el tema del abuso, el tema de la funcionaria, el abuso de poder y todo lo que uno quiera. ¿Mm? Pero acá respecto del mal uso de los recursos públicos, de esa glosa en particular, que lisa y llanamente puede haber eventualmente un fraude al fisco, ¿ah? Y lo saco a colación en vista de los hechos que se han relatado respecto de la causa penal en relación a cómo la hecha autoridad pagaba ciertos servicios de forma en plata en efectivo, O sea, pagar es decir, el en Uber, billete. el Uber en efectivo, Claro. la comidita ahí en el ají. En el ají, ¿cómo ¿Místico? se llama? ¿Místico era? ¿Cómo se llama el restaurante? Ajiseco. Ají seco. Místico. Ajiseco místico. Así- Sí. Mira, acá tengo Gustavo la Barte parece. pero- Lo cono- fíjate que fíjate que lo conozco, te he llevado a comer ahí. ¿Te acuerdas o no? a mí no. Ustedes se están pareciendo los chicos de otro programa. No, streaming. Ya, no. ya, mire, les Se voy a pasó poner. el LGT. Sí, les voy a poner la cifra. Mira, según la Contrólate, información que acá contrólate. me figura, es un presupuesto anual de esta subsecretaría de 530 millones de pesos asignados por ley para fines de orden público, seguridad interna e inteligencia. Y se sostiene que durante la gestión del ex subsecretario Manuel Monsalve, si estamos hablando de marzo del 2022 a septiembre del 2024, se solicitaron y utilizaron un total de 847 millones de pesos en un periodo de 30 meses. Entonces, claro, Ahí está el dato duro ahí está el dato de duro. lo que estoy señalando. Sí. Ya. Ahora, no por año, sino, o sea, son 30 meses, Sí, son sí, sí. casi 2 años y medio. Ahora, el punto acá yo creo que a mí lo que me llamó porque hay que contarle, bueno, ya que estamos rompiendo código, rompamos el código completo. Nosotros en el grupo, en el grupo obviamente conversamos de lo que vamos a hacer. Y yo propuse 2 casos, el otro lo vamos a tratar un poco más adelante.
si es que nos alcanza el tiempo, pero uno de estos era el caso Monsalve a partir del reportaje. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, al menos en términos técnicos, el tema de la violación, y más allá de lo que ha salido en los medios, que efectivamente que se ha mediatizado muchísimo, bueno, cualquier caso de una autoridad o una figura pública, a mi juicio, con antecedentes que ya se habían entregado, que ya se conocían, los chats que están en la fiscalía. Que están en la fiscalía, exactamente. Se supone que con deber de reserva. Sí. Esos chats, o el contenido de esos chats, que dan cuenta de la tendencia del ex subsecretario Monsalve a llamar a, como diría... Trabajadoras sexuales. Trabajadoras Sí. sexuales, sí. Y con, perdón que te interrumpe, con preferencias de ciertos países. Yo iba a decir amor con tarifa, como diría Sabina. Bastante pero lujurioso el subsecretario. sí, lujurioso. Bueno, hay varios lujuriosos en todos lados, digamos. Y un paréntesis, y si mal no recuerdo, él cuando... En este gobierno también, a propósito. Cuando Sí, pasa, ya no te subas por el chorro. Mira, cuando pasa esto de que se descubre la situación, se hace la denuncia y todo el caso, Manuel Monsalve, después de esta noche de juerga, por ponerlo de alguna manera, simpática, no por él, sino que con mucho respeto respecto de la víctima, ¿no? Él al día siguiente tenía que hacer un punto de prensa. Estábamos justo pasando fiestas patrias, Sí. se tenía que pronunciar respecto de cómo se había dado este periodo, de los índices, de delitos, etcétera. Y él le pide una licencia médica a la hija, ¿no? Pide una licencia médica, no sé ¿Ah, si sí? ustedes se acuerdan. No sé. Sí, pidió una licencia médica y se excusa de ir a dar el punto de prensa porque era muy temprano, a las 7. Él tenía, bueno, Y porque no estaba en condiciones. no estaba en condiciones, sin duda. Ahora, ese tipo de cosas, sin duda, son absolutamente reprochables y tienen que ver con la probidad administrativa, sin duda alguna. Pero cuando uno revisa los videos, lo que uno ve, y además el cómo se relatan los hechos, la verdad que la víctima tuvo muchísimas oportunidades de haberse sentido realmente amenazada, de haberse ido del lugar o haber abandonado al subsecretario en el lobby del hotel, cuando Monsalve sube a buscar las llaves, de acuerdo al relato que hace de los trascendidos. Ojo que yo no tengo conocimiento de la carpeta investigativa, sin duda alguna, pero... Sabe que la víctima tuvo oportunidad de haberse retirado de esos lugares. Claro, y cuando se Concuerdo develan... con eso. Y cuando se devela uno de los... Y cuando se devela uno, porque se filtraron, y el mismo canal, y tengo entendido que el mismo Canal 13, en el reportaje, filtra unos videos, y filtra un video que no se había filtrado en otros medios, que me pareció súper decidor, A ver. que es que el trato de ella en parte del trayecto relevante de las cámaras que tomaron su trayecto o su caminata por el centro de Santiago entre Monsalve y su subordinada, efectivamente el trato era más bien de pareja. Cuando uno lo mira y lo ve, uno ve un trato de pareja. Trato de pareja. Cariñoso, no era ni un trato repulsivo, ni Ya. lo estaba rechazando. Ok. Al revés, lo estaba cuidando y le hizo cariño incluso en la cara. Cosas que son actitudes básicamente de pareja, no de alguien que luego hace una denuncia de esta naturaleza. Y no digo que la denuncia o los hechos que ella relata o que ella denuncia finalmente y que generan esta causa no sean ciertos. Lo que estoy diciendo es que hay muchas dudas que son bastante razonables si uno lo mira con alguna distancia emocional del asunto y en términos muy ascéticos. Sí, yo creo que efectivamente Pero mira, es discutible, digamos, y yo creo que ¿Tú este estás de reportaje... acuerdo también? Perdón, ¿tú crees que este reportaje qué? Yo creo que este reportaje tiene como objetivo ensuciar a Monsalve previo a la realización del juicio penal, del juicio Ya, oral en lo hagamos penal. un Esa es mi tesis. Esa ¿Ah? es tu tesis. Sí, estoy de hagamos- acuerdo, pero hay un detalle ahí, Gustavo, porque sí, concuerdo con la estrategia legal de ensuciar más allá al ex subsecretario. Pero respecto de los ¿Y se hechos. puede estar más limpio, digamos? O sea, perdón No, que no, te lo yo diga. creo que no, pero respecto de los hechos que está señalando Gustavo, yo creo que más le ayuda que no le ayuda. O sea, a ver, O sea, respecto de los videos, sin duda alguna, estoy de acuerdo Pero contigo. lógico, Sí. o sea, Pero en el caso particular, Con eso- Entonces porque- la estrategia podría provenir más bien de la defensa que de pero la parte claro, querellante. con eso pueden desacreditar muchas cosas. pero fíjate, Yo los voy a escuchar pacientemente y luego voy a darles mi lapidaria opinión. pero Voy a fíjate, ser lapidaria. pero fíjate que yo creo que
en el caso particular de los chats con prostitutas, porque esa es la realidad, en una sociedad que tiene una doble moral y una sociedad bastante hipócrita como la nuestra, porque Sí. hay que decirlo. Muy cierto. La Una gente- privada y otra pública. Exactamente, mucha gente que critica un montón de cosas que han ocurrido, que la pida, que cancela. La verdad que cuando uno se da cuenta cómo actúan en la vida privada, la verdad que uno no puede sino sentirse sorprendido y decepcionado respecto de la conducta de ciertas personas que muestran una conducta y un juicio en términos públicos, y de una moral pública y una moral privada, digamos, eso siempre se ha discutido en términos filosóficos, digamos. Mira, yo les voy a decir una cosa. Primero, un poco para nuestros auditores y televidentes, comentarles muy brevemente en qué está el caso. O sea, el caso se había cerrado la investigación, la Fiscalía ya había formulado acusación con una solicitud de condena de 14 años de cárcel efectiva, para ponerlo en términos simples, y a solicitud de las partes se aumentó el plazo de investigación por 60 días, y esto deriva también en que la medida cautelar de arresto domiciliario total se disminuya o se morigere a un arresto domiciliario parcial. Eso en términos súper generales. Fíjense que yo tengo una opinión totalmente opuesta a la de ustedes. A ver, ¿En qué sentido? sorpréndenos. No sé si los voy a sorprender tanto. Siempre nos sorprende. ¿Qué son? Siempre nos sorprende. Ah, no sé si me van a querer después de lo que les voy a decir. Mira, las imágenes pueden decir muchas cosas. Las imágenes pueden mostrar a la víctima en una situación amorosa, como tú bien decías y describías, Gustavo, que no veo por qué no verlo así, como una relación de pareja, si se quiere, sexoafectiva del momento. Más allá no sé. No tendría por qué haber denunciado. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que aquí está el punto, Diego. Es como que Una, nosotros pero tengamos espérame. una relación Sí. consentida y después yo voy y te denuncio. Pero es que tú Estás manifestando un estás deseo, me partiendo da del la impresión, presupuesto. Ya. Estamos hablando de un tema Un mensaje serio. subliminal. Estamos hablando Un de un tema mensaje serio. subliminal. Mira, este tema se reduce a la siguiente premisa. Entendiendo que la mujer puede ser víctima de violación, que es el caso del que estamos hablando. Una mujer puede estar coqueteando, saliendo con minifalda, con escote, con pisco sour. Voy a ser bien gráfica y lo más cauta posible. Puede estar literalmente en la habitación, desnuda. Y hasta ese momento mandando todas las señales respecto del hombre para decirle que sí accede a tener sexo con él. Y puede llegar un momento en que no quiere tener sexo. Y de momento que ese no quiero es no, lo que sucede de ahí en adelante termina siendo, porque no hay consentimiento, no hay voluntad, termina siendo violación. Por lo tanto, estoy de acuerdo. Sí. nada de lo que se pueda mostrar y que pueda cuestionarse. Pero es que, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que la funcionaria, ¿por qué aceptó ir a comer con el señor Monsalve? ¿Que por qué se tomó 1, 2, 3 o 10 pisco sour? ¿Que por qué iba caminando en la calle y tomaba? O sea, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, Ahora- hay que entender que el delito de violación Sí, pero es muy fino tiene eso. que ver... No es fino. O sea, A ver, otra fino legislación. en el sentido, es que esa es lo que pasa, que es la premisa de la que tú tienes que partir. Yo Estoy de entiendo el acuerdo, punto en pero que va. probar la Sí, violación Bueno. en En una esas relación circunstancias, consentida, Pero esa es y carga... es muy fino ahí. Pero esa carga es precisamente yo- del Ministerio Público, Correcto, para sí. que la gente La lo carga la entienda. prueba de ellos. O sea, La carga la prueba es del Estado Sí, y sí, también de la parte querellante. De hecho, yo creo, Pero quería fíjate, hacer ese punto. sí, no, chicos, porque de verdad, es un punto relevante, como es un punto mujer, relevante. No me puedo quedar callada. Es un punto Sí, relevante. estoy de De hecho, si una mujer te Cuando coquetea. no. Exacto. Exacto. ¿Para qué De estamos hecho- con cosas? ¿Cierto? Tal cual. De hecho, Sí, no es podemos no salir, nos podemos Usted me tomar de la va a decir que sí. manito. y sí es sí. Connie, ayúdame, Connie. Y fíjate que quiero añadir algo a eso. ver. Hay algunas legislaciones, por ejemplo, los daneses tienen una legislación que, porque este es un tema que es un problema, cuando hay consumo de alcohol o de drogas o donde el consentimiento está alterado Viciado. o viciado eventualmente, la verdad es que han generado una app donde la mujer, cuando quiere tener relaciones sexuales con el hombre, lo que hace es en una app dar un consentimiento expreso. O sea, en el celular, usted antes de tener relaciones con una mujer O u con un hombre, usted le pone en la app que los daneses han generado, donde usted, como un contrato, usted accede a tener relaciones con la otra persona. Ahora, Pero disculpa, pero eso con las trabajadoras sexuales. no, No. con todo el mundo. Y eso en España no está Pero qué legislado, pero se está impersonal. practicando. Sí, pero a ver, pero es que esto genera problemas. O sea, pero genera certeza jurídica.
sin duda. Ahora, Ojo, y protección jurídica. sí, por supuesto, ese es el punto. Ahora, Interesante, ¿eh? las personas Te voy a mandar un mensaje. sí quiero. Dios No. mío, voy a hacer un gesto técnico, señores, así, pero Como monosílabo, sí, ¿Cómo no. No, pero como que se nota que me echaron de menos. Pero a lo que voy es que en el caso de Monsalve, creo yo, que yo creo que yo me voy a aventurar, de acuerdo a lo que conozco, sin duda hay antecedentes eventualmente muy relevantes que no conozco, pero de lo que ha trascendido, de lo que se ha filtrado, y de lo que se ha reporteado por muchos canales de televisión y muchos espacios de investigación periodística, yo creo que Monsalve va a ser absuelto, fíjate. ¿Así? Yo creo que no se va a aprobar la violación ni el abuso sexual. Hay demasiada, porque una cuestión es lo que mediáticamente el criterio que se forma a través de lo que intencionadamente o no intencionadamente los medios o el periodista o lo que sea hace un reportaje de un determinado hecho o persona, porque da además su versión de los hechos y su interpretación de los mismos. Pero en términos penales, el umbral o la exigencia respecto de la configuración de los requisitos de un delito de violación, la verdad que son mucho más exigentes. Yo creo que aquí hay mucha duda razonable. O sea, no hay algo que a mí me parezca sea absolutamente absoluto, que no deje lugar a dudas. Lo mismo que tú planteas, Diego. O sea, yo creo que hay muchas dudas. De acuerdo a lo que uno ve de lo que sabe. ¿No? A ver, pero ¿por qué? Por esto que estábamos conversando, por estas imágenes, porque se ve, o que supuestamente, porque ese es el argumento de la defensa, que la víctima habría tenido una relación de, no sé cómo definirla, pero una relación afectiva, no sé de qué nivel, con el ex subsecretario. ¿Se refieren a eso? Aparte de las imágenes que ya conversamos sobre el tema, ¿esas son las dudas razonables? Lo que pasa es que, disculpa Gustavo, no hay mayores antecedentes respecto de lo que señala Gustavo del reportaje Canal 13. No entrega ningún antecedente mayor de lo que ya se ha dicho. Así es. Entonces, y hay otra cuestión que me llama la atención y creo que es meritorio que lo podamos abordar. A ver. Es que lo otro que se ha señalado y que tiene mucho asidero al contexto de lo que estamos conversando del caso, es que me parece que el padre de la víctima es militante del Partido Socialista, Sí, sí. junto con la mamá de la víctima Sí, también. de la tengo octava región de la circunscripción donde Correcto. Monsalve fue diputado. Entonces, uno interpreta que en estricto rigor, uno que está metido en esta cuestión pública, la víctima y el subsecretario, y viceversa, eran personas que se conocían hace mucho tiempo. O sea, no- Muchos años. Claro, no era una persona que conoció la subsecretaría o que trajo a la subsecretaría. Ahora hay y que lo decir conoció que ahí. ahora hay que decir que no sé si el 70 o 80% de las violaciones son del ámbito de confianza de la víctima. O sea, quiero decir, quien abusa, de hecho, hay una cifra que es muy brutal en el abuso infantil, o en el abuso sexual infantil, el 67% de los victimarios son de su círculo cercano, y de ese número casi el 90% son abuelos. O sea, a lo que voy es que el ambiente del abuso sexual o las violaciones normalmente está ligado a un mundo conocido por la víctima, donde hay una cierta confianza. Sí, pero eso no significa No, de que acá no pueda haber... Que no hay delito. Que no haya delito. No, sin duda. ¿Sabes No, lo que pasa? estamos de Que acuerdo en hay eso. que, Son mira, cosas distintas. hay sí. que abordar las cosas también con perspectiva de género, que no significa, para que la gente no se entienda, creerle a todo evento a la mujer. La perspectiva de género tiene que ver con derribar estos estándares o prototipos. Sí, claro. O sea, no existe, por ejemplo, la víctima ideal, la víctima estándar. O sea, ¿qué esperan? Que la víctima... Yo me acuerdo un caso que de una periodista peruana, que no es el caso de violación, sino que el caso de violencia física por parte de su marido, una mujer muy fuerte. Es como que yo les hablara, no sé, con todo el respeto, además la conozco, como una Mónica Rincón, por ejemplo, ¿ya? Una mujer empoderada, y ella era víctima de violencia por parte de su marido, violencia física y psicológica. Entonces, cuando termina haciendo esta denuncia, ella cuenta esto, nadie le creía.
No. ¿Y por qué? No, es que tú dices no. ¿Y sabes por qué no le creían? Porque la mentalidad es, no, la víctima tiene que ser una mujer que está así como constreñida, Pusilánime. desgreñada, desasiada. En cambio ella estaba muy bien parada, muy bien vestida, maquillada, y eso ¿qué te dice? Nada. Es un poco para explicarle el tema de la perspectiva de género. Entonces acá... O sea, perdona, incluso con trabajadores sexuales. Miremos la destitución del caso del subsecretario de bueno, Punta Arenas, también quería comentar que él contrató servicios, trajo un el Ceremi. el Ceremi, trajo un escort un escort, porque era un hombre, es un transexual. un transexual. Y el transexual, porque parece que no le quiso pagar el precio de los servicios y además accedió carnalmente al sujeto mientras él dormía. Esa es la denuncia, apareció en los medios, no estoy describiendo nada, Sí, nada sí, sordio, de nada, hecho. estoy simplemente remitiéndome a las publicaciones que hemos visto en los medios. Y aún a pesar de, y de hecho fue formalizado la persona. O sea, lo que quiero decir es que Me parece que el Ceremi perdió el cargo, ¿no? sí, ya se fue ya. Lo que quiero decir es que ya no se da la discusión que se daba en el siglo XVIII, XIX o en el siglo XX, a principios del siglo XX en nuestros tribunales, de que si la mujer se andaba con minifalda o insinuaba o era muy coqueta, eso daba cuenta de que había una especie de justificación y que exculpaba la responsabilidad del violador. No es así. Ya, yo quiero por lo menos por mi Bendito parte... sea Dios que no sea así, porque si no tendría que irme a este programa con la animadora. No, No, Demasiado tú ya coqueta, estás, pues. mira, tú ya estás, Demasiado coqueta. tú ya estás expuesto ya. Eso no es Yo creo que permiso. tienes que tener Eso no es permiso ni es licencia. Mira, fíjense que algo que es súper importante que la gente que generosamente nos escucha y nos ve tiene que saber, porque se da mucha información que no es la correcta. Si bien es cierto, hoy día es el Ministerio Público y los querellantes lo que tienen que probar, más allá de toda duda razonable, que eventualmente el señor Monsalve es culpable del delito de violación, lo cierto es que las pruebas para acreditar la existencia del delito, mucha gente piensa y dice, pero lo que pasa es que ella fue mucho tiempo después a hacerse exámenes médicos o periciales, ¿no es cierto? Acá no se necesita una prueba física, o la ausencia de lesiones físicas no descarta la violación. Eso es lo primero. En segundo lugar, pesa mucho el testimonio de la víctima. La coherencia, por cierto, que también está acompañado de la falta La coherencia del relato. Exacto, la falta o la inexistencia o la ausencia de un móvil de venganza o de revancha respecto de quién se está formulando esta acusación. Entonces, en simple, acá no se necesita una prueba, así como por un ejemplo quizás ridículo, en el caso del robo del ladrón, así con la especie en la mano y con la foto ahí, aquí me estoy robando el celular de la víctima. No es así. Entonces yo, a diferencia tuya, Gustavo, a ver, no estoy diciendo que Manuel Monsalve sea culpable, pero creo que yo no estoy de acuerdo con esto de tu pronóstico de que va a ser absuelto. Yo creo que esto es incierto. No, sin duda. O sea, Yo solo materia de tribunal. Yo No, solo pero di mi opinión no, en pero función de lo que percepción. conocemos. Pero es que Claro, yo estoy dando mi opinión en función de lo que conocemos. Yo creo que Cierto. tiene altas probabilidades. Ya, me lo voy a jugar. Altas probabilidades de ser condenado. Mira tú. Sí. Altas probabilidades de ser condenado. Y volvamos también al tema central planteado por Diego en esta maravillosa pauta. Ojo, ¿qué pasa? No nos olvidemos del Manuel Monsalve y del uso de recursos del Estado. Sí. Del uso de... Porque yo, fíjate que ahí me pierdo un poco. Quizás ustedes me pueden poner más al día. ¿Qué pasa con la lista de gastos reservados? ¿Y qué pasa con la lista de la vulneración a la ley de inteligencia? O sea, el señor Monsalve, producto de estos hechos, que fue un día determinado, la supuesta violación, etcétera, devienen además 2 delitos que no sé si se están tramitando, entiendo yo que sí, por cuerdas separadas. Sí, Es decir, claro. son investigaciones En sede distinta. que se separaron. Sí. Se separaron esas investigaciones. Entonces acá no solamente estamos hablando de un exfuncionario de altísimo poder, era subsecretario del Interior, en la época tenía a cargo la seguridad del país, que está acusado de un delito de violación, 2 delitos de abuso sexual, sino que además que enfrenta o tiene que enfrentar a la justicia por el mal uso de recursos financieros por una parte y también por el mal uso de recursos personales y algo tan delicado como es el mal uso de la ley de inteligencia. Y ahí yo creo que es. Gravísimo. Por supuesto, y ahí yo creo que una pregunta relevante, A ver. que es cuál es el estándar que debe exigírsele a un ministro de Estado o a un funcionario público. Yo creo que es relevante. Fíjate que lo que le ocurrió al subsecretario de Hacienda es un poco eso.
¿Cuál es el estándar que tú le debes exigir a un funcionario público? ¿Cuáles son los límites de la probidad administrativa? Y en ese sentido yo creo que la Contraloría lo ha definido bastante bien. Están los límites. De hecho, acaba de aparecer un dictamen de la Contraloría, el que se refiere a un caso muy bullado que tiene que ver con el comportamiento de la probidad administrativa y que era de una funcionaria de, no sé si investigación de Carabineros, que tenía o participaba o funcionaria de otro tipo de institución pública que hacía un OnlyFans. Entonces vendía material, sí. De Carabineros. No sé si era Carabinero, Sí, de me la parece que PDI era o, Carabinero. o alguien. Bueno, esto llegó a la Contraloría y la Contraloría señaló que la exigencia del estatuto administrativo, creo que el artículo 68, si no mal recuerdo, no puede ser 68, pero bueno, por ahí, Da igual. da lo mismo, señala que el funcionario público debe mantener una conducta acorde a la dignidad del cargo. Y en, Sí, claro. y en ese sentido, todo esto que hemos conocido de Manuel Monsalve, el uso de horas o recursos para satisfacer gustos de carácter sexuales o lo que fuere, con recursos públicos, claramente no corresponde. Mira, aquí yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo, y quiero preguntarle a Diego, porque Diego, esta maravillosa pauta que debo decirlo que te quedó genial. Aquí dice, mira, fíjate que es muy importante, en democracia no basta con que los actos sean aparentemente legales. Las autoridades públicas están sujetas a principios superiores que son probidad, transparencia, imparcialidad, igualdad ante la ley, confianza legítima. Quiero preguntarte, porque tú decías cuando estabas hablando, Gustavo, que este estándar de probidad y también de cierta exigencia moral ya está establecido, no sé si por la Contraloría en este caso. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Se le debe exigir más a una autoridad un estándar superior de comportamiento, incluso en su vida privada, más que el ciudadano común? Sí, claro. Sí, sin duda. Ahora, yo quería hacer una reflexión A ver. más allá de lo jurídico, más allá de lo legal. Como ciudadano. Como ciudadano de a pie, ¿ah? Ciudadano clase media de este país. Un saludo al presidente Lagos. Él decía crecer con igualdad. ¿Ah? Oye, no, pero yo lo que quería decir es que, en definitiva, cuando las personas que participamos en lo público, participamos en política, ya sea militando o no militando en un partido político, o sea, los que militan primero adhieren a un ideario de principios de un partido político. Exacto. De las cosas que estamos conversando respecto a la transparencia, la probidad, al resguardo del comportamiento humano, debiera ser acorde a la función pública. O sea, eso del punto de vista de aquellos que militan en los partidos. Y aquellos que no militamos en los partidos políticos, debiéramos tener el mismo patrón o principio si uno quiere participar en el mundo público. En el mundo público. Ya. Y sobre todo aquellos que no tan solo que participan del mundo público, sino que además ostentan un alto cargo, un alto rango de función pública y responsabilidad pública. Entonces, más allá de las circulares que señala Gustavo, que me parece muy bien que la Contraloría tenga delimitado el actuar de los funcionarios públicos según su función y su responsabilidad, sino que yo voy a la persona humana. O sea, todos sabemos que en definitiva lo público es algo que primero uno debiera honrarlo con una irreprochable conducta del punto de vista del orgánico. Y no quiero dar la lata, pero No, Es que, pues, no la ya, está yo ya Pero- estoy bostezando. ¿Ah? sí, parece. Pero dando. Yo les quiero hacer una pregunta. debiera ser muy distinto a la gente que se dedica a lo privado. Ahora, ya. Totalmente. La pregunta, Por el ok. cuidado del Estado y de la democracia. Quiero ponerles el ejemplo a propósito de un caso reciente, y tú lo mencionabas, Gustavo, que es de este alto funcionario, ex alto funcionario de la región de Magallanes. Estamos hablando del El Ceremi. Ceremi, Ceremi de Salud creo que era. de salud, exacto. Que Espero que lo se haya que cuidado. hace, lo que hace es contratar los servicios de un trabajador o trabajadora sexual, pagarle los pasajes de avión para que se trasladara esta persona hasta la ciudad de Punta Arenas, ¿verdad? Bueno, pues los hechos ya se conocen, hay distintas versiones. Él dice que fue a comprar alcohol y después hubo una disputa por dinero y termina este trabajador o trabajadora sexual denunciándolo por una supuesta agresión sexual. Pero la pregunta es,
estando él en ese cargo, ¿es normal, o más que normal, es aceptable que encargue los servicios sexuales cuando tampoco se trata de un delito, por ejemplo, de una trabajadora sexual? ¿Es permitible? ¿Que una autoridad? Sí. O sea, a ver, toda persona humana, Oye, ya sea qué buena pregunta. ya sea desempeño o no desempeño un rol público, tiene su vida privada. Ya, pero alguien te podría decir que el estándar moral dentro de este gran marco de probidad, porque la probidad no es solamente el cuidar los recursos públicos, ¿no? Es observar una conducta, intacharla, acorde al cargo, etcétera, etcétera. Pensemos también en jueces, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Puede un alto funcionario, un juez, por ejemplo, solicitar los servicios sexuales de un trabajador sexual? Bueno, eventualmente ¿Es sí. pues. reprochable? Lo que pasa es que vamos a Esa es entrar la en un tema pregunta. Es que yo moral. creo, Discúlpame, Gustavo, vamos a entrar en un tema moral y ético, donde mi ideario o mi contexto, marco moral y ético puede ser totalmente distinto al de Gustavo. Donde yo puedo encontrar reprochable esa conducta, pero quizás Gustavo la pueda avalar, o la pueda permitir. O No, la pero pueda ya, hacer en su vida privada. pero más allá que lo planteé en términos teóricos, Diego, en términos prácticos, ¿qué te parece a ti? Esa es la pregunta. En términos prácticos, Sí, responde a la ¿Debió pregunta, por haberlo favor. hecho o no? a mí no me parece. No, si le cuelgo, no me parece. No. El ex Ceremi no debió haber contratado los servicios de y haber pagado pasaje y todo. No, porque se expone a lo que se puso. A ver, yo tengo ¿cómo se llama? Una opinión un poco distinta. Nadie lo sabía. Aquí me nace Qué raro. aquí me nace, porque, a ver, sobre todo la derecha, y sobre todo la derecha confesional, la que va a misa 4 veces a la semana, a ver, Pero no nos trata así. tiene una ¿Cuál opinión. es tu problema de que hayan Porque avisos? tienen un problema con Claro, la moral sexual, pero no con la moral en otros aspectos. Entonces, aquí me parece a mí que, a ver, ¿Pero mientras por él, qué? A ver, mientras él no ¿por qué? arriesgue su función pública, él en su vida privada puede hacer con ciertos límites, básicamente lo que él quiera. Particularmente, él puede vivir su sexualidad ¿Y por como él qué? estime conveniente. Déjame terminar. Ciertos límites. Si él en su pieza 4 paredes. Por eso, a eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Ya, pero- distinto es el consumo de droga, que está regulado. Pero eso es otra cosa. Otra cosa. Entonces, Es que vamos al tema que yo recién planteé, Gustavo, con Bárbara. Mi marco ético y moral puede ser totalmente distinto Sí, al tuyo. evidentemente. Y eso va a cambiar Sin duda la alguna. postura o no. O sea, a mí me parece que es una estupidez, pero no me parece moralmente reprochable. Eso es lo que Mira, ni éticamente Yo creo reprochable. que el punto de vista que me gusta este concepto del observador promedio, que espero que sea nuestro queridísimo público que nos está escuchando y nos están viendo a esta hora. La ciudadanía, yo creo que se le pregunta legítimamente si las autoridades se permiten ciertas, comillas, licencias, ¿no? Que terminan y devienen en ya problemas derechamente, incumplimientos de sus cargos, de probidad, lo que fuere. Sí, un poco como decir, ya, si esta gente lo está haciendo, ¿cómo me exigen a mí como ciudadano? No sé si me explico. Es como el Que uso me de comporte licencia, bien, es como que pague licencia impuestos, falsa. de licencia falsa, que no supere el límite de la velocidad, la Permitida. calzada permitida, etcétera. ¿Se entiende, no? O sea, aquí la cuestión de fondo, creo yo, que es esa. Es qué grado de exigencia moral nosotros podemos, como sociedad, pedirles a los funcionarios públicos en un sentido amplio. Debería haber un estándar. Y debiera haber Sí, un sin duda. estándar. A ver, existe Y debiese ser superior, o sea, a ver, dos porque cosas. nosotros se los pagamos todos. Dos cosas. Sí, Sí, pues. sí, obvio. Lo que pasa es que a mí me parece eso correcto. De hecho, mi gran discusión política respecto, por ejemplo, de la violación de los derechos humanos o del comportamiento de Carabineros de Chile durante el estallido social tiene que ver con que al funcionario público, más allá de la situación estresante, compleja que vive, se le exige un estándar de reacción distinta. Tiene que ser más resiliente. No puede reaccionar como reaccionaríamos tú o yo o cualquier ciudadano de a pie que no tiene ese cargo. Ahora, en el caso de una autoridad ministerial, a mí me parece que lo que hizo fue una estupidez. Pero, por ejemplo, pensemos en los jueces o en un juez de la Corte Suprema, en Ángela Bianco. O sea, cuando hoy día el reportaje de CIPER dice que a los abogados, Velaz Movitec, la empresa esta Movitec. rusa, Sí. le pagó más de 1.000 millones a estos abogados, y hoy día sabemos además que van a formalizar en el mes de septiembre Ah, a Gabriel Silver.
Que había colaborado supuestamente, se había sustancialmente. desmarcado de sus Vendió compañeros. a sus Vendió a socios. los suyos. Así de simple. Y vemos que pasan estas cosas. Uno tiene efectivamente el legítimo derecho a preguntarse cuál es el estándar que se le puede exigir a un funcionario público. Y por eso que los funcionarios públicos tienen agravantes por el solo hecho de ser funcionarios públicos. No es lo mismo que cometa una infracción penal un privado a que lo haga una autoridad pública. Ahora, qué bueno que pasamos, Diego también y Gustavo, al tema de lo que se ha conocido últimamente, el caso de la trama bielorrusa, el caso que involucra a la ex ministra de la Corte Suprema. Ya, hay que decirlo, que le asiste el derecho a la presunción de inocencia, pero hasta ahora lo que se conoce, porque hay pruebas que son irrefutables de estos contactos con estos abogados, etcétera, y que en una línea se le acusa de vender fallos, eso es, aunque suene duro, claramente sobrepasa todos los estándares que uno podría así como básicamente exigir o pedir o esperar. Entonces, ¿qué opinas tú de estas sumas que han aparecido millonarias de pagos? Bueno, yo creo que en primera instancia le hace muy mal a la imagen del Poder Judicial. Eso punto uno. Ya. Y si en algo ha ayudado la globalización, el Internet, Las redes. los medios de comunicación, es que hoy día los medios y la globalización le puso luz a la oscuridad. Y cuando tú le pones luz a la oscuridad, bueno, al Poder Judicial aparece le lo que pusieron luz y aparecieron la fallos. Ahora, una cuestión que entre colegas siempre lo hemos conversado, una cuestión que se comenta, se murmulla en los como de pasillos pasillo. de tribunales incluso, no solo de la Corte Suprema, sino de tribunales inferiores, Sí, claro. y que en definitiva hoy día sale a la luz. De tribunales ambientales. Ahora, sale a la luz en el caso de la ex ministra Vivanco, porque era una alta funcionaria del Poder Judicial, porque era Llegó a una ser exministra vocera de la Corte Suprema. por lo mismo. Claro. Pero nuestro Poder Judicial está mermado de esta... Eso está permeado sin duda alguna por la corrupción. Por la corrupción, claramente. Y insisto, y no solo en la Corte Suprema, sino... El Senado también. Mira que uno de los abogados de este grupo, Lagos, Silver y el otro, siempre se me olvida el otro nombre del otro. Ay, sí, ya llevamos. Bueno, los tres abogados que pertenecían a esta firma, a esta oficina de abogados, la verdad de las cosas que uno puede darse cuenta que no solo permea a la Corte Suprema, sino que también, o a los jueces, sino que también permea al Parlamento, a Cámara de Diputados y a la Cámara y al Senado. Y ahí la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de, por ejemplo, la señora del señor Silver, la senadora El precio lo ponía Loreto Carvajal, ha aumentado en los últimos 8 años 14 veces su patrimonio inmobiliario? Entonces, 14 veces. 14 veces, pasó de 87 a 1.241 millones. ¿Y recibió alguna herencia? ¿Se ganó un premio, No, un ese- loto, un quino, ese es el lotería problema. Concepción, algo así? Y por otro lado Tequila tenemos... demasiado bien. Exacto. Entonces uno tiene el derecho a preguntarse bonos. como ciudadano, decir, Lógico. bueno, ¿cuál fue la contraprestación o qué fue lo que hizo para que aumentara de esa manera su patrimonio? Salvo que sea... Pero si te pregunto, ¿está descartada? Se lo digo en serio, ¿está descartada que sea heredera, que recibió una No es herencia. millonaria No es y herencia. se ganó un superpremio? Ya. No es herencia. ¿Estás Sí, seguro? lógico. O sea, Bueno, se ganó la polla esto habría gorda. aparecido, En o sea, la sí, prensa. habría aparecido en la prensa de inmediato. O sea, cuando develaron este tema, si yo hubiese sido Loreto Carvajal, y De me hecho, están está diciendo siendo esto, investigada, ¿no? sí, pues está siendo investigada desformalizadamente y me parece raro que todavía no la formalicen o que no sea Que el una... desafuero tiene que venir primero. Sí, correcto. Pero además, esto, o sea, tenemos Y a la senadora, Sí. senadora ¿Por qué Carvajal, sexta o séptima, por ahí. Y además tenemos el tema de que tenemos a la senadora Flores, a la senadora Cariola, al senador Calisto. Entonces la pregunta es, ¡Qué joya! o sea, tenemos un joyas. problema de corrupción importante. Muy importante. Por eso que se hayan develado estos pagos por más de 1.000 millones, no estamos hablando de 100, de 10 millones, que puede parecer mucha plata, pero estamos hablando de 1.000 millones. Y aquí me lleva la pregunta final que les quiero hacer como para hacer una reflexión y una bajada para nuestros auditores. Diego,
¿Cómo se construye, a tu juicio, la credibilidad de las instituciones en un sentido amplio de todo lo que hemos hablado, ¿no? Poder judicial, ejecutivo, legislativo, etcétera? Incluso las instituciones privadas, ¿cómo se construye esa credibilidad? Bueno, de partida se ¿O qué se construye necesita? con estándares y con un programa claro respecto a la exigencia, sobre todo en el ámbito público, que es lo que hemos estado conversando. Ajá. Y en esto creo que el gobierno del presidente José Antonio Kast lo ha hecho muy bien, porque en definitiva los casos que han pasado, no tan solo con el subsecretario de Hacienda, sino otros Los casos, Ceremis, por en el caso, ejemplo. sobre todo en el caso Ceremi, Y perdón, y las dos ministras, exministras. claro, antiguos gobiernos, para no señalar ninguno en particular, pero lo escondían. Pues bueno, aquí no, pues se toma la O en realidad se decisión. hacía una mejor selección, porque ahí yo creo que Bueno, la selección ha sido mala. No interrumpa, es que sí. ese, concuerdo también con Gustavo, esa es otra cosa que creo también que la selección ha sido mala. Como dijo Yerko Puchento, Pero- parece que la selección, los antecedentes se los piden a Kaminsky, digamos. Ay, ya, después nos No, falta hablar no, de pero- una ya fácil. Pero respecto de ¿cómo se llama? De los problemas respecto de la probidad, en este caso de las autoridades públicas, creo que sí el gobierno ha tomado la decisión y es sacar a la gente de los cargos y se acabó. O sea, creo que ahí hay una muy buena señal por parte del Ejecutivo Sí, yo también estoy de acuerdo. de tomar decisiones, aunque sean duras, porque entiendo que las decisiones también se toman con autoridades que son gente de nuestro sector político. Sí, O sea, exacto. yo esperaría que el presidente, cerrando. vamos cerrando, solo para cerrar, Sí. yo esperaría que el presidente tomara las medidas del caso y echara a todos los encargados de selección de las autoridades. Claramente, si es Irarrázaval debiera salir del puesto. Además, está metido en otro tema ahí con otras aristas. La verdad que a mí me parece que ok, yo. Sí, pero son dos cosas distintas. No, pero yo concuerdo contigo que el presidente ha tomado las decisiones difíciles rápido y no le ha temblado la mano y me parece bien. Sí, Pero muy también, bien, muy bien. pero cuando son tantos errores, eso da cuenta de que hay un patrón. Y el patrón es que hay un problema en la selección de las autoridades. Punto. Eso es lo que digo. Queridos míos, yo los tengo que despedir, pues ya se nos acabó el tiempo, nos pasamos del tiempo. Muchas gracias por estar esta semana en un nuevo capítulo de Sobreseídos, Abogados y Ciudadanos que Hablan. Y ustedes comenten, compartan y dennos muchísimos likes. Hasta la próxima semana. Vivimos de los Un likes. beso. Chao, chao. Gracias. Eso, chao. Chau. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Sobreseídos, abogados que hablan.